Más adelante en KTVB en español, la redada en Wilder, ocurrida en octubre del año pasado, dejó una huella profunda en varias familias de nuestro estado. Hoy la historia de una de ellas llega hasta el capital del país, donde ha sido escuchado en un importante foro. Le contamos más. Y el proyecto de ley 1260 se acerca a convertirse en ley al avanzar hacia la firma del gobernador. Sin embargo, su historial está atado a una demanda en la Corte Federal. Les tenemos más detalles. Y después de vientos fuertes y temperaturas más frescas, este fin de semana el tiempo da luz verde para actividades al aire libre. Les tengo esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, feliz viernes, gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda con mucho gusto Héctor Mendoza y empezamos con esto. La redada ocurrida en el Wilder en octubre del año pasado cambió la vida de varias familias en nuestro estado, pero la historia de una familia ahora resonó en un foro llevado a cabo en el capital del país. Gabriela nos tiene más detalles. Gabriela, adelante. Héctor, así es, en un foro titulado Nuestros valores en juego, cómo la agenda migratoria de Trump pone en peligro a los niños, la ciudadana americana Anabel Romero y madre de 3 hijos se sentó ante miembros del Senado de los Estados Unidos para relatar lo que ella y sus hijos vivieron aquella tarde en el carril de carreras, la catedral en Wilder, Idaho. Todo comenzó como un día familiar en las carreras de caballos en el carril La Catedral en Wilder, Idaho. Pero cuando los agentes federales realizaron un operativo en el lugar, lo que Romero y sus hijos vivieron esa tarde se ha convertido en testimonio ante el Senado de los Estados Unidos. Every witness here is a United States citizen. A United States citizen. No criminal background, no history of wrongdoing, who have been brutally terrorized by the Department of Homeland Security. Según su testimonio, agentes de ICE la amenazaron de muerte y cuando un legislador le preguntó si ese fue el lenguaje exacto, la respuesta lo dejó sin palabras. Is it correct that ICE officers then came up to you and said that they would blow your head off? No, they used, we're going to effing blow your head off. That's just disgusting. Romero dice que cuando fue separada de sus hijos y preguntó por ellos, los agentes se rieron de ella y su hija, Suhey, de tan solo 14 años, fue esposada con bridas de plástico sin haber cometido ningún crimen. They didn't care what trauma they caused my children. She fell, she got dragged out, she got pointed guns at her, and they were screaming, whose children are these? La administración Trump negó estas acciones. Sin embargo, se ha determinado lo contrario. The Trump administration said after this incident is that no children were zip-tied. Courts have found them to have lied. Romero dice que lo que la motivó a hacer el largo viaje hasta Washington fue para que todos escuchen la verdad. Yo creo que lo que me motivó es para que la gente vea que las cosas que están pasando aquí no es mentira. Y dice que en la capital del país sintió algo que todavía no ha sentido en su propio estado. Y siento más apoyo de otros estados que mi propio estado. De los senados ni nada de eso, del gobernador ni nada. Todavía hasta este día no se han comunicado conmigo ni a pedir disculpas. El congresista Robert García resumió todo lo ocurrido en una sola frase. That is cruelty and that should not be happening in this country. Y con eso, Romero regresó a Idaho con una promesa. No voy a parar, no solamente para mí, sino para la otra gente que no tiene miedo, que no quieren hablar. La redada en Wilder se ha convertido en un caso de alcance nacional. Una demanda federal ya fue presentada por lo que este operativo causó en la vida de varios residentes de Idaho y legisladores en Washington aseguran que historias como la de Anabel Romero son las que están impulsando ese cambio. Muchas gracias, Gabriela, por esa actualización y un muy importante reportaje. Gracias.
Y ahora pasamos al Capitolio local, donde se introdujo un nuevo proyecto de ley que requeriría que los oficiales de ley en Idaho trabajen junto con los agentes de inmigración. El proyecto de ley del Senado 1441 fue introducido el jueves y es similar a un proyecto de ley que no avanzó recientemente. Nuestra reportera Cristian López nos explica más sobre esta propuesta. Esta ley es similar a la que habíamos mencionado previamente, House Bill 659, y hablé con una abogada de inmigración que dice que esta propuesta no es necesaria, ya que los oficiales de ley ya están cooperando con los oficiales de ICE en el estado. Esta ley lo que quiere es aterrorizar a las personas, aterrorizar a nuestra comunidad sin base, ¿no? Y promover una solución que no es solución realmente. El proyecto de la ley del Senado, Senate Bill 1441, fue introducido el jueves y requeriría que los oficiales de policía y el alguacil apliquen por el programa 287G. Esto le daría autorización a los oficiales a realizar deberes de ICE. Esto significa que los oficiales de policía podrían preguntar por su estatus migratorio durante cosas como paradas de tráfico. Este proyecto de ley es muy similar a House Bill 659, que no avanzó a principios de este mes, luego de que recibió mucha oposición de los oficiales de ley del estado. Ellos están haciendo por muchos años un buen trabajo en la comunidad de Idaho. Ellos nos están protegiendo ya. Esa proposición de ley es un poquito ineficiente porque los agentes, los sheriffs, la policía de Idaho ya está cooperando con ICE en la actualidad. Entonces, si ya están cooperando, ¿para qué crear una ley mandatoria que les quita autoridad a los oficiales? Aún no sabemos si esta propuesta va a avanzar esta vez. Pero Mariela Díaz, abogada de inmigración, dice que es muy importante que todos sepan sus derechos fundamentales. Todavía tienen sus derechos de guardar silencio y de pedir que un abogado los represente. Muy importante que recuerden esos derechos fundamentales y vamos a continuar siguiendo esta propuesta. Cristian López para KTVB en español. Y continuamos con temas de inmigración. El proyecto de ley 1260 avanza a la legislatura y se dirige al escritorio del gobernador para ser firmado y convertirse en ley. Pero esta propuesta tiene un historial que está atado a una demanda de la Corte Federal. Nuestra Gabriela López regresa para darnos los detalles. Todo comenzó en el 2025, cuando Idaho aprobó el proyecto de ley HB 83, una ley que por primera vez en la historia del estado convirtió en delito estatal entrar a Idaho sin documentos migratorios. Pero desde su inicio, la ley generó controversia, no solo en las comunidades inmigrantes, sino también en los tribunales federales, esto según un abogado de inmigración. No fue una ley escrita de una manera que aparece claro. Después de su aprobación en marzo del 2025, la Unión Americana de Libertades Civiles, también conocida como la ACLU, presentó una demanda federal contra la ley, argumentando que Idaho estaba intentando establecer su propia política migratoria, algo que, según la Constitución, es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Estos jueces y también los fiscales de Idaho no saben, no tienen la pericia de hablar sobre una violación de la ley federal. Y este año, 2026, Idaho respondió con una versión reformada, en forma de un proyecto de ley llamado SB 1260, la nueva ley que agregó definiciones más específicas, limitó su aplicación a mayores de 18 años y añadió algunas defensas legales, pero para muchos los cambios no son suficientes. Todavía esta legislación es una legislación mala para nuestra comunidad y entonces eso no es de corregir nomás el lenguaje, es de parar que esto sea ley. Y es que para las comunidades inmigrantes de Idaho, la preocupación principal es lo que significa en la vida diaria, el miedo y la incertidumbre. Muchos de nuestros familiares o amigos indocumentados le pueden poner un delito al nivel local por nomás estar aquí en el estado sin papeles. Nuestros policiales locales actúan como ICE,
que no es algo que ellos deben de estar haciendo. Desde el punto de vista legal, el abogado Dowdy asegura que enforzar leyes migratorias no es ni puede ser responsabilidad de un estado. Es por eso que no hay posibilidad que ellos pueden enforzar esta ley cuando usa y refiere directamente a una ley federal. El proyecto de ley SB 1260 aún espera la firma del gobernador para convertirse en ley. ¿Qué pasaría en ese momento que ya sea firmada por el gobernador, si es que es firmada? Yo creo que lo más probable es que el ACLU o otros van a hacer otra acción nueva para pararlo. Y creo que esta ley, por ser contra la Constitución, nunca va a llegar en esfuerzo. Pero por ahora, la comunidad tiene al menos una razón para respirar. Bueno saber que ahorita también tiene una pausa por las cortes, entonces no necesariamente es algo que va a pasar luego es algo que se va a pelear entre las cortes. Y les estaremos informando cuando llegue noticia acerca de este proyecto de ley. Y continuando en el Capitolio, pero ahora pasando a la educación, hay una nueva ley de Idaho destinada a crear directrices estatales para la alfabetización y educación en inteligencia artificial. El gobernador Brad Little firmó el proyecto de ley del Senado 1227 que exige que todos los distritos escolares públicos y las escuelas charter de Idaho adopten políticas que regulen el uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes y empleados. El Departamento de Educación del Estado desarrollará estándares de alfabetización en inteligencia artificial para estudiantes de preescolar a preparatoria y directrices para maestros para que los educadores puedan utilizar la tecnología de manera segura y efectiva, y esa ley entrará en vigor el 1 de julio. Y las escuelas de Idaho luchan para cubrir costos de estudiantes con altas necesidades. Un proyecto de ley que llega a la mesa del gobernador podría ayudar. El proyecto de la ley del Senado 1288 destina $5 millones para apoyar a los distritos escolares que enfrentan estos altos costos. Los distritos pequeños y rurales han sido los más afectados por los déficits presupuestarios y la ley busca aliviar esa carga. Esta financiación ayudaría a educar a estudiantes con discapacidades. They can, upwards of $100,000 in some cases. And so especially in those tiny districts or a charter school, that can wipe out an entire year's budget. Si enseñar a un estudiante cuesta más de $30,000, los distritos podrían usar un fondo estatal. También podrían acceder a financiamiento federal a través de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. Y en una carta enviada a estudiantes y personal, la Universidad Estatal de Boise confirmó que está considerando cambiar el nombre de César Chávez Lane. Esto surge tras graves acusaciones contra el abuso que se hizo a través de Chávez. La vía que atraviesa la universidad fue nombrada en honor a la ahora controversial líder de los derechos laborales en 2006. La universidad dice que ahora buscará nuevamente la opinión de la comunidad de la escuela sobre un posible cambio de nombre. Los comentarios se recopilarán mediante una encuesta enviada a estudiantes y personal. Si se decide cambiar el nombre, Boise State indica que el proceso podría tomar algunos meses. Y 2 traficantes de fentanilo en Idaho han sido condenados a prisión federal. Morgan Galloway, de 25 años, originario de Pocatello, y Marcos Gallegos, de 23 años, de Colorado, fueron sentenciados por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo. En el 2024, los oficiales de IDOC registraron el apartamento de Galloway y Gallegos en Pocatello y encontraron más de 122 gramos de fentanilo y un arma de fuego. Más tarde, los oficiales registraron una unidad de almacenamiento de Galloway y de Gallego, donde hallaron $28,000 en ganancias de drogas. Gallegos fue sentenciado a 188 meses y Galloway a 60 meses.
Y ahora lo que estamos viendo son condiciones más secas. Hemos estado viendo este calentamiento también empezar desde el viernes y esto va a continuar para el fin de semana. Pero también vamos a echar un vistazo a la semana que viene, ya que también tenemos lluvia y es posible que también entremos con bastante viento y un enfriamiento al llegar a la semana que viene. Pero estas van a ser las condiciones que esperamos para este fin de semana. Un poco de sol, un poco de nubes, pero también un calentamiento que llega para este fin de semana. Ahora la razón es por esta alta presión. Esta alta presión empieza a llegar para este fin de semana y nos trae las temperaturas a los bajos 70s. Ahora, vamos a ver varios sistemas empezando el lunes, donde va a empezar a bajar las temperaturas poco a poco. Va a ser un poco diferente a lo que vimos este miércoles al jueves, donde vimos un drástico cambio al clima y de esas temperaturas. Y por esa razón, lo que vamos a estar poniendo atención va a ser del lunes hacia el jueves. Vamos a ver que esas temperaturas, como ven aquí en el pronóstico extendido, vamos a ver que esas temperaturas suben un poco, sí entra un poco de esas nubes y vamos a ver que van a haber un poco más de nubes entrando al lunes, pero no es hasta el martes donde veremos la posibilidad de lluvia que entra a muchos lugares, incluyendo el Valle Mágico y el Valle de Tesoro. También esperamos ver un poco de esas nubes también incrementarse un poco más, empiezan a incrementar los vientos y también la posibilidad de más lluvia llega para el miércoles y el jueves. También estamos viendo la posibilidad de nieve que pueda caer encima de los 6,500 pies, pero vamos a seguir estando al tanto con eso y les vamos a informar con más información llegando a la semana que viene. Y los líderes de la ciudad de Caldwell realizaron una cumbre sobre seguridad escolar, reuniendo a fuerzas de orden, obras públicas y socios comunitarios. El enfoque estuvo en mejorar la seguridad en las zonas escolares, analizando las condiciones actuales, el flujo de tráfico y las deficiencias en la infraestructura. Los líderes también discutieron posibles soluciones, incluyendo mejoras de ingeniería, mayor aplicación de la ley y educación y concienciación pública. Even though we're all in our own silos, right, we need to work together, and we are working together to create change. And we want to make sure that you have an open door to us, that if you see things and there's issues, right, you can reach out and understand it does take time to get some of the stuff done. It does take money, but at least if we're having the conversations, an open door, I think we can do a lot of good things over time. El objetivo es crear un plan coordinado para mejorar la seguridad de los estudiantes y las familias en todo Caldwell. Y un jurado emite un veredicto histórico contra los gigantes tecnológicos Meta y YouTube por adicción a las redes sociales. Un jurado de Los Ángeles determinó ayer que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño u operación de sus plataformas de redes sociales y que estas son adictivas. Afuera de la sala, familias que dicen que sus hijos fueron perjudicados por las redes sociales celebraron ese veredicto. Los jurados otorgaron al demandante $3 millones en daños compensatorios, considerando a menos 70% responsabilidad de Meta y el 30% a YouTube. El juicio civil se centró en una demanda presentada por una mujer ahora de 20 años que alegó que Meta y YouTube diseñaron conscientemente plataformas adictivas que dañaron su salud mental. TikTok y Snapchat también fueron mencionados como demandados, pero llegaron a un acuerdo antes del juicio. Y en esta edición de deportes empezamos con el equipo de AC Boise. Una victoria y una derrota es lo que marca ahora esta temporada, pero con mucho tiempo para prepararse para la próxima batalla, esperan llevarse la victoria en su partido inaugural en casa. Athletic Club Boise está de regreso en la ciudad de Árboles, entrando que comienza el 4 de abril contra Spokane Velocity, su primer partido en casa de la historia. Perdieron como visitantes este pasado fin de semana contra Union Omaha, pero el entrenador en jefe, Nate Miller, dice que aunque no están contentos con la derrota, están construyendo de manera correcta. We get to, come home and start this journey here with these fans on this pitch. So we're building in the right way. I'm pretty happy. It's all about building and just sharpening details every week. So just sticking with our process, and I like where we're going. And April 4th can't come soon enough. Si no tienes boletos para el partido inaugural en casa, puedes verlo y prácticamente todos los demás partidos en casa en nuestro canal 7 aquí en KTVB.
Y después de un final decepcionante en la campaña 2025, los Boise State Broncos buscan regresar al playoffs del fútbol americano universitario. La primera etapa de ese camino comenzó el jueves por la mañana en la primera práctica de primavera de la temporada. En el campo azul, tanto veteranos como novatos aprovecharon al máximo su tiempo escribiendo la primera página de un nuevo capítulo de fútbol americano de Boise State. Mientras se prepara para su temporada inaugural en el Pac-12, Maddox Madsen se dio notablemente en forma y su pierna aparentemente resistió bien después de su lesión del tobillo que afectó la última parte del año pasado. El corredor Zaire Gaines nos dijo ayer, olvida los que critican que este equipo cree en el número 4. I don't care what nobody say. That's my quarterback. At the end of the day, everybody can say what they want to say, but I'm riding with Mad Dog till the wheels fall off. When you talk about a true quarterback that's leading, that's Maddox Madsen. At the end of the day, he's going to lead us the right way, and he's going to sacrifice everything that he has for this team to win. And just Mad Dog, he helped me so much since I've been here, and he helped this offense, and that's my quarterback at the end of the day. Una de las grandes preguntas que enfrenta este equipo es quién tomará el centro de ataque, especialmente con las incorporaciones de Cash Herrera y Jackson Taylor. Madsen, después de una práctica, parece tener una ventaja significativa en esa competencia, si es que existe, mejor precisión, más fuerza en el lanzamiento y conoce la ofensiva. Tendremos un vistazo más cercano durante el juego de primavera, que será el 25 de abril. Y antes de despedirnos, tenemos noticia para los que les gusta ir de campamento. Se completa la mejora en un tramo de sendero de reserva del Camel's Back. Se agregará 38 escalones a un tramo cerca de Chute Principal en Camel's Back para mejorar la estabilidad y evitar que el sendero se ensanche y se erosione. Los equipos ahora comenzarán a sembrar detrás de la cerca para ayudar a revitalizar a la vegetación a lo largo de ese sendero. Y esa fue sus noticias de esta tarde y disfruten de este bonito fin de semana. Para más noticias visite nuestro sitio web ktvb.com/español y síganos en nuestra página de Facebook como KTVB en español. Estamos de regreso el martes.